con nosotros. Yo diría más, pero siempre me manda a callar. Bueno, Lidia Falcón con nosotros y con ustedes. Hola, no sé cuándo es. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Pero yo, en este día, que es conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pediría un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo machista. Por favor, Felipe, ¿puedes explicar el minuto? Este pequeño homenaje tan minúsculo realmente es muy poca cosa para conmemorar la tragedia que estamos viviendo en todo el mundo y que además vivieron las que corresponden a la conmemoración de este día. Como ya sabemos, porque se ha hecho universalmente conocido, el 8 de marzo de 1909 en Nueva York, en la fábrica Cotton, 200 mujeres se encerraron para pedir aumento de salario. Entonces el empresario incendió la nave y murieron abrasadas. Este es el origen de los actos y de las conmemoraciones que ya en este siglo les dedicamos a aquellas mujeres. Y creo que no lo sabe todo el mundo, ¿no? El origen de la fecha creo que no lo sabe. Pero hemos conseguido que sea internacionalmente celebrado. Que todos los países del mundo, el 8 de marzo pues corresponde al homenaje, a la conmemoración, al recuerdo de la lucha de las mujeres y de la situación que las mujeres viven, que desde luego en otros continentes y en otras áreas del mundo es mucho peor que en nuestro país. Pero también tenemos que, bueno, felicitarnos en alguna medida porque este año ha sido en el que las manifestaciones han sido realmente las más numerosas, las más, no sé si habréis visto por la televisión o por los medios de comunicación que hay, la de Madrid, que fue impresionante. Yo estoy aquí por casualidad, porque creí que moriría aplastada en mitad de ella, ¿no? Pero en todas las ciudades. Creo que en Las Palmas también fue muy exitosa y esto, pues, bueno, consuela un poco, ¿no? Pensamos que el movimiento está en marcha. Está en marcha desde hace bastante tiempo. Ya situándonos solamente en nuestro país, pues desde la transición, como sabemos, pero el movimiento feminista tiene más de 200 años. Esto cuando algunas veces en el curso de Feminismo y Política, que mañana me parece que mañana empezamos otra vez, ¿no? Pues a veces algunas compañeras, bueno, poco informadas, se sorprenden, ¿no? Cuando yo les pregunto, ¿desde cuándo está la lucha feminista? Multitudinaria, colectiva, no las manifestaciones individuales que son muy anteriores, ¿verdad? Desde Safo de Lesbos hasta la actualidad siempre ha habido escritoras, intelectuales, luchadoras, activistas que han denunciado la discriminación y la serie de problemas que las mujeres vivían. Pero ya como movimiento colectivo, o las mujeres en la calle exigiendo sus derechos, pues podemos contar desde la Revolución Francesa, ¿no? Alguna vez en algún curso, como digo, he preguntado, ¿desde cuándo crees? He preguntado a una de las asistentes que estamos en la lucha, y una señora
Bueno, claro, con poca información me dijo, 30 años. Bueno, pues ya solamente en esta última etapa ya son 40, ¿no? Ya son 41, porque el 75, que fue el Año Internacional de la Mujer, comenzamos, podemos decir, a la organización colectiva. Pero yo, aparte de la historia, que esto correspondería al curso de mañana, lo que querría aquí en el diálogo que vamos a entablar, ¿verdad?, es fijarnos en la situación actual. Vamos a partir bueno, del día de ayer, que es muy exitoso, porque miles de mujeres en las calles de España estuvieron manifestándose por sus derechos contra la violencia y por alcanzar la igualdad entre todos los seres humanos, por lo menos en nuestro país. Pensemos por aquí, ¿no? Pero vamos a situarnos, ¿verdad? ¿Qué haremos mañana? Yo a veces, cuando estamos organizando este 8 de marzo, hay comisiones en todas las ciudades y pueblos y se organizan, pues eso, una serie de actividades y de fastos. Algunos me parecen un poco frívolos, ¿verdad?, ante la conmemoración de la fecha que es. He visto los programas de algunos ayuntamientos donde hay desde comidas a cosas de teatro y labores y no sé qué, y alguno todavía peor porque parece que hay moda y salud y no sé qué. Pero la vida continúa, el día solo tiene 24 horas, el 8 de marzo tiene 24 horas como todos los demás días del año. Y al día siguiente, ¿qué hacemos? Es decir, yo aquí me gustaría que fuera, como digo, un diálogo y preguntaros, ¿qué vamos a hacer mañana? Bueno, hoy estamos aquí, podemos decir, vamos a reflexionar lo que ha sido, bueno, la labor de muchos años, la labor de este último año, las manifestaciones de ayer. Y ahora, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Situémonos en la realidad inmediata. Todas las deficiencias que padecemos como mujeres, como trabajadoras, como clase explotada, las denunciamos más o menos periódicamente y ya los medios de comunicación las reproducen. Pero realmente estamos no solo concienciadas, que supongo que muchísimas sí, sino organizadas, pensando en un camino, en una actuación, en un programa que sea eficaz. Yo os voy a poner el ejemplo, que tampoco es tan animoso, ¿verdad?, de lo que nos ha pasado ahora mismo, y lo sabéis, en Madrid. 8 compañeras han hecho una huelga de hambre durante 25 días en la Puerta del Sol. Algunas a lo mejor han podido ir, pero desde luego han recibido muchísima solidaridad, han ido medios de comunicación, incluso de varios países, hemos apoyado, hemos escrito, tal. Ellas tienen una petición, un manifiesto de 25 puntos que exigen. Son víctimas de la violencia más extrema. Una de ellas, Martina, a su hermana la mató su cuñado. Quedaron 2 niños huérfanos con los que esta muchacha se ha hecho cargo. Esta mujer tiene un trabajo pequeño, con muy pocos ingresos. Estos niños no reciben ninguna ayuda económica. Y esta mujer se encuentra que le han matado a la hermana, que el cuñado, que es el padre de estos niños, está en la cárcel, que estos niños son huérfanos en realidad y que tiene la responsabilidad esta mujer de esas criaturas y que nadie les ayuda económicamente, no sé si afectiva y emocionalmente, por supuesto todas las compañeras del movimiento y las que están, ellas están en Galicia además, claro, también un poco desviadas para lo que es el poder central, y reclama una pensión para estas criaturas. ¿Ustedes creen que nos podemos plantear que en 2017 estas personas tengan que pedir, como si fueran mendigas, tengan que pedir esta ayuda, tengan que pedir que les den de comer a las víctimas del terrorismo machista, a las huérfanos del terrorismo machista, que no hayan tenido ni una ayuda económica, no sé si alguna ayuda psicológica, porque quizá los servicios sociales de su ciudad pues se la facilitaron? Esto las comunidades a veces lo hacen. Pero desde las leyes que cubren todo el Estado, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Violencia de Género, pues no se contemplan estas situaciones. Esto es inaceptable. Yo digo que es inaceptable. Y aquí tendríamos que haber miles que dijéramos, es inaceptable, ¿no? Es inaceptable. Pero este es solo una de las situaciones en las que se encuentran las mujeres. Las que son víctimas de violencia machista, los hijos de estas víctimas, los parientes cercanos que se ocupan, claro, de los hijos, que son los que van a parar a una abuela, a una tía,
y que están abandonados. Pero además, la víctima, la que ha sido asesinada, no ha tenido protección previa. En el 30% de los casos de asesinato habían presentado denuncia y tenían hasta orden de alejamiento. Y ningún juez fue capaz de meter en la cárcel al que se suponía, al que se preveía que iba a ser el asesino. Este es uno de los temas estrella, por supuesto, del feminismo. Es uno, que es la violencia contra las mujeres, porque es el más grave. Porque si nos matan y no hacemos nada, ¿qué? Ya, bueno, pues la resignación total, ¿no? Pero luego tenemos las dificultades para encontrar trabajo, el paro femenino que supera y con mucho el masculino. Las cifras son aburridas, pero que las sabemos, ¿no? Con un 30% de media de diferencias salariales, con un 38% de diferencias en las pensiones para las mujeres mayores, con un colectivo que tenemos de 5 millones de amas de casa, que son mayores, la mayoría de 50 o 60 años, que no pueden encontrar trabajo ni tienen preparación para el trabajo asalariado, que han estado dedicadas al trabajo doméstico y que han mantenido nuestro país por la base, porque son las que nos han dado los hijos, son las que nos han dado el trabajo de cuidarlos, de atenderlos y a toda la familia. Bueno, los problemas de las mujeres siguen ahí. No podemos decir, porque no sería objetivo, sería muy injusto, que estamos igual que estábamos. Algunas compañeras que se desesperan ante esta ristra, ¿verdad? Esta letanía de reclamaciones. No hemos hecho nada, no es verdad. Por supuesto, las que tenemos cierta edad conocemos cómo vivimos en los años de la dictadura y nuestras madres y nuestras abuelas. Y ninguna joven de hoy puede decir que su vida y su destino es igual que el de su abuela. El otro día, comentando con las compañeras del Partido Feminista, pues que decían, no, porque claro, estas chicas que les llegan los mensajes de la televisión y de las series y de los consejos de los curas, ¿no? Pues que piensan que van a encontrar un príncipe azul y que se van a casar. Bueno, en el terreno afectivo, por supuesto, habrá mucho engaño. Pero la mayoría de las generaciones jóvenes, los que están entre 15 y 25 años, lo que quieren es estudiar, es encontrar un trabajo, eso es otra cosa, si lo encuentran, y asentarse profesionalmente. El matrimonio no es el fin de su vida como era el de su abuela. Pero aún así, pues ahí tenemos las carencias, ¿no? Estos vacíos, estas situaciones que yo estoy muy brevemente repasando. Porque lo que querría es plantearos, bueno, el movimiento feminista en este momento ya va a cumplir 41 años, ya hemos cumplido 41 años. La primera asamblea que organizamos en diciembre del 75, hacía unos días que se había muerto Franco, en Madrid, y que fue pues supuestamente clandestina. Ya todo había cambiado, estoy segura de que la policía la conocía, nos dimos unas consignas y unas claves como se hacía entonces, pero no podía ser un secreto, porque acudimos 300 o 400 mujeres. Y entonces se ponen las bases, bueno, de lo que luego fueron plataformas y asociaciones y coordinadoras feministas. Vale, en aquel momento se plantean muchísimos desafíos, iba a decir 3 o 4, pero supongo que son muchos más si los contamos. Uno de ellos, importantísimo, y que hace referencia además al tema que tenemos hoy que comentar, es que la mayoría, la totalidad de las que dirigimos el movimiento feminista de aquellos años, veníamos de los partidos antifranquistas, de la lucha antifranquista. Partidos comunistas en su mayoría, no solo uno, había varios, como sabemos, y también había unos movimientos, bueno, los anarquistas hacían siempre un poco caldo aparte, pero también estuvieron, por supuesto, en las demandas fundamentales. Y también había un sector de mujeres democristianas que también salían de los movimientos católicos o progresistas, que eran venían de las UAC y de las YOC. No sé, estas cifras, estas siglas, a los jóvenes quizá no les dicen nada, ¿no? Que eran las Juventudes Católicas, Progresistas y el Sindicato Católico. Bueno, porque había demandas que eran de elemental justicia, ¿no? Que las mujeres pudieran tener la administración de sus bienes simplemente, que pudieran contratar su trabajo, que pudieran cobrar su salario. Esto supongo que a las generaciones que tengan menos de 40 años les parecerá un disparate, un cuento, ¿no? Pues habían vivido sus madres y sus abuelas 40 años en esta situación de dependencia que era prácticamente servidumbre legal, además. Bueno,
Por lo tanto, las que dirigíamos aquellos movimientos que fueron creciendo y se llenaron de mujeres de todas las edades, conocíamos muy bien lo que era, por un lado, el partido político y su funcionamiento. También es verdad, y eso correspondería a un seminario más largo que a esta charlita, que la clandestinidad lo condicionaba todo. Yo no sé si hay alguien aquí, si sé de alguien que la conoció, pero quienes no conocieran, pues quizá no se pueden hacer idea de lo que es vivir con el temor, casi la certeza de que en un momento u otro te van a detener, van a entrar en tu casa, van a registrar, luego te torturarán en la policía, van a destruir los folletos, los panfletos, la literatura que puedas tener, van a impedir toda reunión, toda asamblea, toda huelga, por supuesto. Claro, eso lo condiciona absolutamente el trabajo. No podemos compararlo con lo que estamos viviendo hoy. Pero, de todos modos, sí que eso mismo, y precisamente por esas condiciones, hizo que los partidos políticos fueran realmente unas estructuras cerradas, rígidas, intolerantes y, por supuesto, nada feministas. El movimiento feminista, por tanto, cuando se construye, cuando nos encontramos, cuando empezamos a las organizaciones, a construir las organizaciones, nos planteamos que nosotras nos reuniremos, nos organizaremos, nos daremos los programas y las estrategias que tengamos que seguir, que los hombres no participarán. También teníamos la experiencia, porque al principio no fue así, esto se construye, como todos sabemos, ¿no? Porque todo el mundo pues sabe de su propia experiencia, se construye a lo largo de las experiencias que se van viviendo. Una semana, un mes, un año, y ya has vivido determinados episodios que te han alertado, ¿no? Porque cuando los hombres se metían en las asambleas o en las reuniones de las mujeres, pues sabían más que nosotras de cómo había que abortar, de cómo había que parir, de cómo había que cuidar niños, de lo que nos pasaba en el trabajo, ¿verdad? Y de cómo íbamos a ser violadas. Esto es, incluso a veces, que parece ridículo, en los tiempos de ahora nos hace reír, entonces naturalmente nos indignaba. Pues todavía algún machirulo, ¿verdad?, un prehistórico, pues sí, se levanta en una reunión de mujeres y nos grita. El otro día un camarada, y bueno, y además luchador, que nos aseguró que las mujeres ganaban lo mismo que los hombres. Porque su mujer, que trabajaba con él en no sé qué empresa, la Siemens o una de estas grandes, ganaba lo mismo que él. Bueno, fue inútil porque además tampoco nos cansamos mucho en intentar convencerle, ¿no? Porque era el único en una reunión de mucha gente. Pero en aquella época no era una anécdota tan pequeña, ni nos dejaba tan contentas, ¿no? Entonces, el movimiento feminista se construye pensando sobre esa historia previa que se tiene y sobre las condiciones y las experiencias que se vivían en aquel momento. Que eran muy duras, ¿eh? A mí los últimos palos que me pegó la policía, y espero que sean los últimos, y toco todas las maderas, ¿verdad? Menos mal que todo esto es de madera. Fue el año 81, una manifestación, una mini manifestación, claro, no habíamos pedido permiso y no se conseguía fácil y tal, en Barcelona, por el divorcio. Y ahora aquí, las que tengan 20 años o 30 años, ¿imaginan que le peguen a uno por pedir el divorcio? Una ley de divorcio que además fue una birria. Pero bueno, sirvió para aliviar los sufrimientos. En aquel momento calculábamos 500.000 parejas que estábamos separadas, ajuntadas, algunas habían tenido hijos del segundo ajuntamiento y no los podían legalizar. Un drama absolutamente medieval, ¿no? Bueno, pues se construye en aquel momento sobre estas premisas. Hay que verlo vivido, hay que imaginarlo, hay que estudiarlo para situarse un poco, ¿no?, en el momento. Los partidos políticos no nos ayudaron. Aquí quienes estén y quienes sean militantes del partido que sea, el Pepito o el Juanito, que lo reconozcan. Claro que a lo mejor no son coetáneos de aquel momento, pero se pueden repasar los documentos. Los programas electorales del año 77, las primeras elecciones democráticas después de la guerra, no traen ni el divorcio ni el aborto. Los programas electorales del PC y del PSOE, porque la Democracia Cristiana o la Alianza Popular o montaje de la derecha que tenían entonces, tampoco lo esperábamos, ¿verdad? Nos costó, bueno, casi como retorcerles el cuello, ¿no? Eran unas estructuras férreas, rígidas,
no tenían ninguna flexibilidad, con lo cual cuando querías cambiarle la cabeza, pues se la rompías, porque como estaba enquistada, ¿verdad? Como era de acero, pues era prácticamente imposible. Bueno, esto ha llevado, estas pequeñas anécdotas y cuentos que os estoy relatando, conducen a la reflexión que hoy nos tenemos que hacer, ¿no? Porque, claro, han transcurrido 40 años. Esto el otro día también, en Madrid, en otra reunión con los camaradas, ¿no? Que dije, que vinieron algunos así, un poco quejosos. Ahora, de todas maneras, cuando les regañamos y cuando les explicamos lo que fue y tal, pues ahora se callan, entonces nos chillaban. Entonces habíamos acabado, y a veces muy mal, después de una asamblea o de un meeting. Pero ahora, pues claro, ahora ya pues se resignan, ¿no? Miran por otro lado y no sé qué, y están allí pues contritos, ¿no? Pero no me dijo, bueno, pues tú me dices esto, pero yo quise una vez ir a una asamblea y no me dejaron entrar. Ponme un poco de agua, pues. Y le dije esto, ¿verdad? Vosotros veníais a darnos órdenes y a utilizarnos, naturalmente, en todas las acciones que querían los partidos organizar. Pero han pasado 40 años. Pero camarada, han pasado 40 años. Y parece que no hayan pasado ni 40 minutos. Porque, ¿qué significa? Que vengas aquí a quejarte, ¿no? Perdonad. El problema es que mi garganta está muy trabajada. Claro, 40 años después, 2 generaciones o 3 casi transcurridas, habiendo conseguido sin duda ninguna unas modificaciones legales fundamentales, desde que se garantiza en la Constitución, bueno, no se garantiza tanto, esto un día en el curso lo trataremos, un análisis más pormenorizado de ese artículo 14 nos indicaría algunos de los problemas que estamos viviendo, ¿no? El artículo 14 dice que no puede haber discriminación por razón de sexo, de raza, etc. Pero eso no indica que beneficie a las mujeres, porque los hombres también tienen sexo. Y ahora salen una serie de grupos, a toda acción sale una reacción, una serie de grupos de hombres que dicen que ellos están discriminados. Esto, si queréis, lo comentamos con más detalle luego. Pero de todas maneras, claro, lo que de ninguna forma se acepta ni se puede es que haya leyes discriminatorias de la mujer. Se corrigió el Código Civil, lo que llamada Ley de Divorcio fue en realidad la modificación total del Código Civil, las leyes penales, se aprobó más tarde la primera ley de aborto, en el año 7 se aprobó la segunda, la ley de igualdad, la ley de paridad, la ley de matrimonio homosexual, etc., ¿no? Esto ya es historia que ya habéis vivido, por lo tanto ya sabemos, ¿no? Pero bueno, ¿y qué más, no? Yo creo que hoy lo que realmente nos tenemos que preguntar es ¿qué más? ¿Qué más en el sentido de que volvemos a hacer la lista de las carencias, como he dicho al principio, y volvemos a encontrarnos, por ejemplo, con una reclamación centenaria de más de 200 años, que es la igualdad de salario. La igualdad de salario la piden las mujeres de la Revolución Francesa, 1789. Y hoy la seguimos pidiendo. Y además, con toda sinceridad o con todo cinismo, no lo sé, los medios de comunicación y las instancias de todo tipo, las comunitarias, las españolas, las de cualquier país, dan las cifras y te dicen que hay más diferencias además salariales en las categorías superiores de trabajo que en las inferiores. Pero en todas, haciendo una media, en la cuenta oficial es el 23% de diferencia. Y dicen que las mujeres tienen que trabajar, no sé, 4.000 horas más para conseguir. Bueno, pues eso está ahí. Eso está ahí. Mira, del año 85 fuimos a Nairobi. La historia de las conferencias de las mujeres, esto va para el curso, ¿eh? Pero en el 85 se hacía la tercera conferencia de la mujer en Nairobi, la capital de Kenia. Y yo estaba en Nueva York, estaba dando un curso allí. Por eso tengo la garganta así, porque estoy dando cursos desde entonces y desde antes. Y el New York Times, pues con motivo de
esa conferencia pues publicó, como han hecho ahora también otros periódicos, una serie de artículos, de reportajes y de estudios sobre la situación de la mujer. Y una frase que se quedó para siempre, ¿no? Que decía, en 1900 las mujeres norteamericanas cobraban un 30% menos que los hombres por el mismo puesto de trabajo. En 1985 las mujeres cobran un 30% menos por el mismo puesto de trabajo. Y en el año 2000 las mujeres cobrarán un 30% menos por el mismo puesto de trabajo si Dios no lo remedia. Bueno, pues aquel año la OIT tuvo la humorada, porque no se puede decir de otra manera, allí cuando estábamos en Nairobi, publicó un boletín, publicaba una serie de informaciones y decía que para llegar a la igualdad de salario, bueno, era la igualdad total en la cultura, en la sociedad, en la economía, en la política, etc., teniendo en cuenta los avances y los años que habían transcurrido los siglos para llegar a donde estábamos, habría que esperar 475 años. Digo que estuvo la humorada, porque esto, claro, era una especie de chiste, ¿no? Bueno, de todas maneras, ayer también esa OIT o la OMS o la que sea, ¿verdad?, o la ONU, salió con que eran 170 años los que nos quedaban. Bueno, ya hemos avanzado, realmente, desde el 85 aquí, solo han pasado 30 años, y por lo tanto hemos corrido mucho, ¿no? Hemos avanzado 3 siglos. Bueno, esto está trufado, pues, de humor, porque no hay que perder nunca el humor. Decía Lenin que la primera virtud de un revolucionario es la paciencia, y después el sentido del humor. Pues no lo perdamos, porque si no la vida será mucho más triste, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a quedar aquí. Vamos a dejar el legado, la antorcha a las que nos sigan y que transcurran 170 años para que puedan llegar a la igualdad de salario. Sí, a la igualdad de salario. Sí. A mí me parece que centrar todo el feminismo en la igualdad de salario, bueno, acabar con la violencia, pues es un reduccionismo del feminismo enorme, ¿no? Porque el feminismo es un movimiento social, como sabemos, pero es también una filosofía, una ideología filosófica de la sociedad, y tiene que ser un programa político, tiene que participar en política, es decir, retrocediendo, haciendo este recorrido así rapidísimo de lo que hemos vivido y de cómo nos hemos comportado con nuestros aciertos y nuestros errores. En el día de hoy lo que a mí me parece evidente es que el desafío del feminismo es tener poder político, porque ya hemos alcanzado, pues, aquellas reformas, hemos alcanzado muchas de nuestras hermanas de Latinoamérica, no digamos de Afganistán, no digamos de África, ni sueñan, ¿no? Bueno, pero eso es todo. Eso es todo. Nos reuniremos cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre a contar las muertas del año y a decir que nos pagan menos y que no tenemos poder en la cultura ni en la universidad. Me parece que hay 1 o 2 rectoras de 4.000 profesoras que hay, etc. ¿Es eso lo que nos planteamos? Este es en realidad la reflexión, este es el desafío que yo tengo que repetir. Todas mis camaradas del partido repetimos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque llega un momento en que los movimientos sociales ya no son movimientos porque se detienen, porque se esclerotizan, porque se inmovilizan, ¿no? Yo estaba muy contenta ayer, bueno, muy contenta, aparte de que por poco me aplastan, como os digo, y bueno, fue verdaderamente agobiante, pero era un éxito aquello. Y volví a pensar, como os he dicho, bueno, ¿y mañana qué? Mañana a organizar la manifestación del año que viene, porque hay una comisión del 8 de marzo, en todas las ciudades, supongo, que organiza ese día, pero eso no puede ser todo, eso no puede ser todo. Mirad, en este momento, ya sabéis, que no es mérito nuestro, a pesar de lo mucho que hemos trabajado, a pesar de lo mucho que hemos luchado desde el movimiento feminista, de todos los grupos, de todas las asociaciones y del partido feminista. No es mérito nuestro que